Ya, muchas gracias. Te voy a cerrar acá la parte. A ver, listo. Aceptar. Am, bueno, tenemos que administrar hoy muy bien nuestro tiempo. Vamos a platicar ya, como les dijo Andrei, un poquitín acerca de la cuestión regulatoria del grado de riesgo de las investigaciones, que eso es algo que puede a veces causar pues algo de duda, ¿no? ¿Dónde encontramos cuál es el grado de riesgo de nuestra investigación? Eso lo podemos ver en el artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación. Em, y les voy a decir que esto es básicamente una guía, porque pues obviamente no es exhaustiva la lista de las actividades que vienen en ese apartado, ¿no? Seguramente en algún momento de la vida nos vamos a encontrar alguna actividad o algún procedimiento que no esté descrito ahí. Y también, pues, eh, digamos que las cosas no son blancas y negras, sino que tenemos bastantes tonalidades de gris en el inter. Y no es lo mismo hacer un cuestionario que pudiera parecer muy inocuo a un adulto que tiene, pues, se está viendo por diabetes, que a otro adulto que tiene una depresión clínica muy severa y que tiene un intento de suicidio, ¿no? Entonces, un mismo procedimiento puede tener diferente riesgo dependiendo de la situación en la que se presenten, de la población en la que se presenten, de la suma de múltiples situaciones o procedimientos a los que se le someta a un participante, ¿no? Y pensemos en nuestra vida cotidiana. Si alguien nos pide hacer una revisión de un paciente cuando ya tenemos cafecito en el estómago, ya estamos tranquilos, no es lo mismo a que te lo pidan cuando ya estás a punto de irte, que tienes que ir a recoger, no sé, a tu hijo a la escuela o tienes alguna otra cosa que hacer, no vas a tomar igual la misma actividad dependiendo de la situación en la que estés. Entonces, por eso es que el evaluar el grado de riesgo de una investigación, pues nos da una pauta y una guía de cómo proceder a la hora de describir el grado de riesgo. Sin embargo, tenemos que ver mucho más allá de lo que esté, pues, escrito en ese artículo 17. Ahora, les platico cuáles son los grados de riesgo y podemos empezar a trabajar sobre sus proyectos, si es que ya los tienen un poquito más claros, para identificar cuál es el grado de riesgo de sus investigaciones, ¿ok? Entonces, nuestra normativa mexicana, porque si ustedes revisan el grado de riesgo en algunos otros países, puede ser que no necesariamente vaya a coincidir con la clasificación que tenemos acá, pero tenemos que hacer esa clasificación en nuestro protocolo de investigación con base en lo que dice la normativa nacional. Entonces, nosotros nos regimos por el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Este reglamento en el artículo 17 nos establece tres tipos de riesgo. Los estudios que son sin riesgo, los estudios que son de riesgo mínimo y los estudios que son de riesgo mayor que el mínimo. Los estudios sin riesgo son aquellos en donde no se expone al sujeto de investigación a ningún riesgo, pero esto se los voy a decir entre comillas ningún riesgo porque tal cosa no existe. Y ahora les explico por qué. Los estudios que son clasificados como investigaciones sin riesgo son aquellas en las que se va a hacer una investigación documental, ¿no? Por ejemplo, no se le va a preguntar nada directamente al participante, sino que se va a tomar
los datos, se van a tomar los datos del expediente, ¿no? Entonces, pues ni siquiera vemos a la persona y eso significaría, según la regulación, que no hay ningún riesgo, pero sí existe siempre el riesgo del mal uso de la información. Si yo tengo una base de datos en la que registré el nombre, el número de seguridad social, el teléfono, la edad, la patología, la dirección, y no tengo un buen resguardo de esa información, es posible que esa información llegue a manos de alguien que pueda hacer mal uso de ella, ¿no? Entonces, tal cosa como un estudio sin riesgo no existe. Pero está clasificado con base a que no se le toca, ni se le ve, ni se le habla al potencial participante. Bueno, en este caso al participante. Y un estudio sin riesgo también es aquel en el que se pueden hacer entrevistas o cuestionarios que no toquen aspectos sensitivos de la conducta, ¿no? Por ejemplo, si van a hacer un inventario de depresión y ansiedad, pues ya no entra en un estudio sin riesgo, ¿no? Tendrían que ser cuestionarios sobre, por ejemplo, si se vacunó o no se vacunó, alguna encuesta que sea considerada inocua y no tenga nada que ver con cuestiones vaya, que pueda causar una reacción emotiva en la persona a la que se le está entrevistando o se le está aplicando el cuestionario. Luego están los estudios de riesgo mínimo. Los estudios de riesgo mínimo, digamos que son comparables con los procedimientos de rutina. No pesar, medir, tomar una muestra de sangre, hacer un electrocardiograma, hacer una medición antropométrica, una cuestión que no implique más riesgo del que se le pues impondría a un sujeto en una consulta tradicional o en un procedimiento de todos los días. ¿No? Pero es cuando ya los tocamos. El hecho de decir, por ejemplo, que pesar a alguien, bueno, ¿qué puede pasar si lo pesas, ¿no? O si lo mides, pero bueno, siendo pues extremadamente precavidos, pues sí, podría suceder que la persona se tropezara con la báscula y se cayera, porque estamos haciendo que se mueva. ¿No? Entonces, por eso entra, a pesar de que son pues procedimientos bastante inocuos, entra en una clasificación de riesgo mínimo. Y la siguiente clasificación es la de riesgo mayor que el mínimo, en donde se van a incluir los procedimientos que son invasivos, ¿no? Por ejemplo, una biopsia. Si bien es algo que se podría hacer en el día a día, el riesgo de hacer una biopsia pues es mucho más grande en comparación con el medir la estatura de una persona, ¿no? O cuando se hace una intervención, es decir, por ejemplo, un ensayo clínico en donde se prueba algún medicamento en el que pues se esté evaluando ya sea un medicamento nuevo o un medicamento que ya está aprobado, pero se está evaluando para otra indicación, o en otra dosis, o en otra vía de administración, o en combinación con algún otro fármaco. Entonces, en términos generales, esos son los grados de riesgo de la investigación. Sin embargo, siempre vamos a tener pues algunas dudas o vamos a tener ciertas áreas grises en donde sea un poco complicado identificar cuáles son esos grados de riesgo. Ahora voy a regresar al ejemplo de los cuestionarios, que por ejemplo, para decir que un estudio es sin riesgo, sería cualquier investigación que haga algún cuestionario que no tenga considerados aspectos sensitivos de la conducta. Entonces, yo tengo en mi plan hacer un cuestionario de frecuencia de alimentos porque me interesa saber
cuál es la asociación entre el consumo de vitamina C con los resfriados en la población de menos de 18 años. Y entonces, pues les hago algunas preguntas de su alimentación, ¿no? ¿Con qué frecuencia comes tal alimento, tal otro alimento, tal bebida, que yo sé a lo mejor que está adicionada con vitamina C, el juguito o el refresquito o alguna cosa por el estilo? ¿Eso considerarían que podría ser un cuestionario que incluye aspectos sensitivos de la conducta? En términos generales, no. Pero ¿qué tal que ese cuestionario se lo aplicamos a una chavita que está ahorita en tercero de secundaria, que está lidiando con un trastorno de la conducta alimentaria? Y le preguntas con qué frecuencia come lo que sea. Entonces, o sea, le puedes detonar una reacción muy fuerte psicológica porque pues a lo mejor o nuevamente se siente que es una súper gorda porque se comió una naranja, ¿no? O porque le dio un traguito al jugo de su amiga porque se le antojó mucho. Entonces, no es lo mismo el aplicar ese cuestionario a un adulto que a un niño de 10 años, que a una chavita de 13 con un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, si somos muy, pues muy simplistas, si nos vamos de acuerdo al reglamento de la Ley General de Salud, diríamos, pues es un estudio sin riesgo, es un procedimiento que no implica mayor cosa que hacer unas preguntas sobre alimentación. Entonces, pues sí tendríamos que considerar el estado basal o la población en la que se va a hacer ese cuestionario, ¿no? O algo que no está, por ejemplo, considerado en el reglamento de la Ley General de Salud es en este artículo 17, cuando tú sumas muchos procedimientos y todos estos son de riesgo mínimo, puede llegar un momento en donde la suma de tantos procedimientos de riesgo mínimo pues ya no sea tan riesgo mínimo, ¿no? Si digamos que yo estoy utilizando puros procedimientos como toma de muestra, electrocardiograma, cuestionarios, ¿qué será? Mediciones antropométricas, más cuestionarios, y de pronto ya tomé 8 horas de la vida de una persona. Bueno, ya le puedo estar alterando en realidad su vida porque ya tuvo que faltar todo el día al trabajo o dejó de hacer cosas que va a tener que hacer más tarde, desvelarse, ¿no? Entonces, no debemos de quedarnos así como nada más lo que dice el artículo 17 y clasificarlo de manera muy sencilla, sino que tenemos que hacer una evaluación pues mucho más concienzuda sobre la población, sobre el momento en el que se está haciendo, ¿no? No es lo mismo preguntarle a una mamá que está, digamos, que acaba de tener a su bebé, si tomó ácido fólico, si su bebé nació perfectamente sano, digamos que la pregunta de tomó ácido fólico sería considerada una investigación sin riesgo. No es lo mismo preguntarle a una señora que tiene a su bebé en la unidad de cuidados intensivos porque nació con un defecto de tubo neural, ¿no? Entonces es la misma pregunta, pero es una situación totalmente diferente. Ok, entonces ahora me gustaría empezar a hablar de sus propios proyectos para ir moldeando cuál es el grado de riesgo que tienen sus investigaciones. Entonces vamos a empezar. ¿Alguien quiere empezar o los nombro yo aleatoriamente? Nadie. Bueno, a ver, José Gabriel. Hola, doctora, buenos días. Buenos Eh, días.
Pues mi estudio es sobre el estado basal en mi estudio son adultos mayores hospitalizados con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, la pregunta de investigación es qué correlación existe entre una evaluación geriátrica global abreviada utilizando la escala TAGA, que es un cuestionario de 10 puntos, y desenlaces adversos en adultos mayores hospitalizados con insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que aplicamos es una escala que es una evaluación geriátrica de dominios global, que en teoría pues dura 10 minutos en estos pacientes hospitalizados y evaluaríamos desenlaces que serían mortalidad, rehospitalización, calidad de vida y niveles de péptidos natriuréticos. Ujú. Entonces, la escala abarca estos aspectos, son estatus social, hospitalizaciones previas, historia de caídas, número de medicamentos, funcionalidad, estado cognitivo, autopercepción de la salud, depresión, estado nutricional y velocidad de la marcha. Algunos, de entrada, la población Ujú, geriátrica, pues ya es una población que tiene ciertas características de vulnerabilidad por la ujú, dependencia que tiene. Es frecuente, ¿no? El tema de la depresión, eh, pues una percepción en algunas ocasiones, pues alterada de la realidad. Hay un montón de situaciones. Entonces, el hacer esos mismos cuestionarios a un adulto de 30 años tendría un efecto ujú, distinto que hacerlo en una población geriátrica con insuficiencia cardíaca, a ujú. pesar de ser el mismo procedimiento, o sea, el mismo cuestionario. Ujú. Entonces, ¿cómo clasificarías el grado de riesgo de tu investigación? Bueno, pues definitivamente no es sin riesgo, porque Ujú, sí estamos tocando desde la población, como dice, y algunas cosas sensibles como la historia de depresión, etcétera. Pero pues en teoría no estamos haciendo un procedimiento invasivo como tal, entonces no sé si lo dejaríamos como riesgo mínimo. ujú. Yo Sí, pensé. yo estaría de acuerdo en Ujú, clasificarlo como un estudio de riesgo mínimo, ujú, eh, porque pues no está interviniendo, no está modificando ninguna conducta. Ahora, antes de continuar con sus ejemplos, quisiera yo que ustedes reflexionaran un momentito y me contestaran, ¿por qué nos interesa identificar el grado de riesgo? Nada más para cumplir con el procedimiento de descripción, así como cuando nos piden, ¿cuál es el tipo de estudio que tienes? Y tienes que contestar si es un estudio longitudinal o es un estudio transversal o si es un estudio de causalidad o es un estudio de prueba diagnóstica, ¿no? ¿Para qué queremos identificar cuál es el grado de riesgo de nuestra investigación? Sí, adelante, pero. Pues para estar preparados, ¿no? Y prevenir eh, los posibles efectos secundarios que pueda haber en nuestra investigación y tener disponible lo necesario para contrarrestarlos. O sea, en el caso de que sean, no sé, maniobras invasivas o efectos secundarios a medicamentos, de forma anticipada tal vez también poder explicárselo a los participantes, pero tener disponible ahí lo que vamos a hacer para contrarrestar la situación en caso de que se presente. Exacto. Muchas gracias. Gaby. Sí, buenos días. Bueno, de un inicio es para pegarnos a no solo a la normativa, ¿no? Sino continuar con ejercer los principios éticos, es decir, el hecho de que no voy a exponer a la población de estudio a otro, o sea, apegado a la beneficencia, ¿no? Al principio de respeto a las personas de primera instancia. Y también podría ser que nuestras variables de estudio se modifiquen en el momento de las maniobras o de intervenir si no contemplamos este riesgo, de tal forma que puede ser incluso hasta variables de confusión. Y eso puede sesgar
hasta cierto punto nuestros resultados. Sí, también, exactamente. Entonces no es nomás como de adorno para cumplir con con un requisito de que eso tiene que estar escrito en el protocolo, sino para adelantarnos, para ver, por ejemplo, si después de hacer el análisis entre los riesgos vemos que el desenlace que estábamos buscando, pues no, o sea, no sería ético esperarme hasta ver si tiene un infarto, no, yo quiero ver si tiene una persona o diabetes, ¿no? Digamos que yo quiero ver si el estilo de vida de una persona lo lleva a tener diabetes y cada 6 meses le hago una prueba de glucosa y voy viendo a ver hasta qué momento le da diabetes, ¿no? Pues si yo estoy viendo que va incrementando sus cifras, que va desarrollando resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, pues por supuesto que no me puedo esperar sin hacer nada, nada más porque es un estudio observacional, no me puedo esperar hasta que le dé diabetes, entonces tendría que hacer un cambio en mis variables, decir, bueno, pues tengo que parar esto en el momento en el que ya desarrollaron una alteración. No es para que tengamos nada más ahí la clasificación y el comité diga check, ¿no? Sino que identifiquemos si estamos planeando un estudio que no cumple con el balance entre el riesgo y el beneficio y para que podamos identificar de manera muy puntual cuáles son los riesgos que podrían presentarse, ¿no? Digamos que si José Gabriel está planteando que va a hacer un estudio va a ser un cuestionario de depresión, bueno, vamos a pensar, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Qué tal que cuando esté entrevistando a uno de los participantes, pues le diga, ¿no? A ver siento que mi familia estaría mejor sin mí. Es que a mí me trauma esa pregunta del inventario de Beck, ¿no? Y me imagino a un adulto mayor que sabe que es una carga a lo mejor para sus hijos o lo que sea, y en ese momento le detona, ¿no? Una sensación de, pues sí, creo que sí, estarían mejor sin mí. Y la persona que está realizando la entrevista no sabe cómo contener esa reacción porque pues es cardiólogo, ¿no? Y dice, no, pues, ¿qué onda? ¿Qué hago con este? ¿No? Así muy Sheldon le acerca un Kleenex o le dice, ¿no? De ya, ya. No, o sea, no, tenemos que estar preparados para lo que pudiera suceder. Tendríamos que tener en nuestro protocolo de investigación considerado que sea alguien que tenga un entrenamiento especial para poder aplicar esa clase de cuestionarios y que sepa cómo reaccionar para contener una reacción emocional de este tipo. No, no vamos a mandar al R1, que además es el más vale gorro, que ay viejito, ¿no? Ahorita que se calme. O sea, no podemos nada más dejar que las cosas sucedan, sino el chiste es prever. Tenemos que identificar cuáles son estos riesgos para tener se les llama en investigación válvulas de seguridad. ¿Cuáles son todos estos procedimientos para que en caso de que suceda A, actuamos inmediatamente porque ya tenemos el protocolo instalado, ¿no? O al hacer esto es posible que suceda esta consecuencia. Bueno, vamos a tratar de evitarlo agregando todos estos procedimientos para evitar que, que se dañe a una persona, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de hacer la evaluación del grado de riesgo y hacer la ponderación entre los riesgos y los potenciales beneficios. El poder estar preparados para reaccionar y para prevenir que se vayan a presentar cualquiera de estos problemas o riesgos o daños que se podrían dar en nuestros participantes. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, ¿alguien más que quiera discutir el grado de riesgo de su investigación? Sí, Gaby, adelante. Gracias. Bueno, mi pregunta de investigación es, ¿cuál es la frecuencia de estigmatización
de la obesidad infantil y su asociación con la calidad de atención en el personal médico de primer contacto. Qué Entonces, bueno. sí, el, la metodología, bueno, es un estudio transversal, es una encuesta que está validada al español, que se mide por una encuesta, bueno, por una puntaje Likert, en donde se aplica a, bueno, la intención es aplicarla a los médicos y es un cuestionario de 3 rubros en donde se evalúa las actitudes hacia las personas con obesidad. Entonces se mide antipatía, se mide miedo eh, a la obesidad. Entonces, y se hace un puntaje y con eso ya se puede determinar si existe o no actitudes de estigmatización. Entonces, la asociación es ver las características, obviamente con los médicos, es decir, ver si la asociación de edad, de cuánto tiempo de egresados, el tiempo de consulta pudiera afectar y también con las intervenciones o las acciones que se hacen con los pacientes. Es decir, ver si existe asociación con que tal vez no lo mandé al nutriólogo, tal vez si le hice los estudios de perfil de química sanguínea o no le hice nada. Entonces, considero que la encuesta como tal no tiene riesgo, es decir, no evalúa si algo sensitivo, o sea, emocionales. La opinión es, tú quieres, más bien, te gusta ver o no pacientes con obesidad. En realidad es algo muy general, no es específicamente para personal médico. Aquí mi duda, y no sé cómo plantearlo al momento de invitar a los médicos, porque al final siempre existe tal vez una resistencia a ser valorados, a ser eh, medidos hasta cierto punto para plantearlo. Considero que no tiene riesgo porque al final es una encuesta, ¿no? Entonces, pero sí se puede medir hasta cierta punto si existe una asociación con el impacto de cómo soy como en mi práctica profesional. Ese es el objetivo en realidad. Ok. Difiero en que no tenga riesgo absoluto, porque como les digo, Bueno, no ok, es tal cosa, porque imagínate que tienes tu base de datos con los nombres, todas las matrículas y el resultado, ¿no? Digamos que por ponerlo en resumen, el doctor fulano, la doctora Perengana y la doctora Sultana son gordofóbicos, ¿no? Entonces, eso podría tener repercusiones laborales. ok, Entonces, digamos que si bien es un cuestionario, el mal manejo de la ok, información sí podría tener una repercusión. Lo que nos preocupa principalmente en los estudios que recaban datos, que serían clasificados como estudios sin riesgo porque son solamente cuestionarios que no tocan aspectos sensitivos de la conducta, es la cuestión de la privacidad, el manejo confidencial de los datos. Entonces, lo que podría hacerse es que la encuesta no fuera anónima, ¿no? Pedirle a todos, invitarlos, pedirles que llenen el cuestionario, pero nada más poner, digamos que nombre, todas las características o todas las variables que necesitas, excepto el nombre, matrícula, o sea, digamos que ningún identificador, ok, ¿no? Y asegurar a los participantes, que en este caso son los médicos, que pues se va a guardar la confidencialidad absoluta, que se están anonimizando las encuestas para evitar que haya pues cualquier problema, que se garantiza la confidencialidad de la información, que esto no tendrá ninguna repercusión ni se va a compartir con nadie, etcétera, etcétera. Sí, bueno, este es como el consejo y cómo debería de manejarse, ¿ok? Ahora, no existe nuevamente tal cosa en eso como la anonimización, porque dónde se haría este estudio? en la unidad de medicina familiar.
Ok, digamos, vamos a ponerle la unidad de medicina familiar número 50, ¿no? Y hay 20 médicos y yo tengo mis 20 cuestionarios y no me ponen el nombre, pero me ponen que tiene 52 años, que es mujer y que estudió en la Universidad de Guadalajara. ¿Será muy difícil cruzar la información? No, ¿No? Entonces, tampoco es garantía el que lo anonimicen, ¿no? tú, Y eso es lo mismo con participantes, con pacientes. Siempre hay manera de cruzar los datos. ya. Adelante. ¿Existe algún formato? Bueno, cuando damos nuestros datos personales, en teoría firmamos un aviso de privacidad. No sé si en investigación o darle o sea, yo tengo que elaborar un consentimiento informado donde tengo el permiso del médico para hacer la entrevista, cómo se van a utilizar los datos, etcétera. Eso Ajá. pudiera ser una garantía para ellos de confidencialidad en cuanto Y a... eso se pone en el mismo formulario del consentimiento Ok, informado. ok, En Estados Unidos sí es un aviso adicional, que es el HIPAA, que es como cuando vas a algún lugar y te dan tu acuerdo de confidencialidad y demás. En investigación en México se hace por medio del apartado de... Hay un apartado en el consentimiento informado de confidencialidad. ok. Entonces, ahí es en donde se escribe y se le garantiza a los participantes, pero pues nuevamente sí quiero dejarles como muy claro que no existe tal cosa como el sin riesgo. De acuerdo. Lo mismo con los, piensen que van a hacer una investigación documental de los pacientes de su servicio y tal vez no tienen nombre ni seguridad social, pero tienen fecha de diagnóstico, tienen edad, tienen comorbilidades, tienen algunas otras características que cruzando información con los expedientes podrían identificar quién es quién, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, pues si bien el estudio es sin riesgo, no debe de obviarse el riesgo del filtrado de esta información. Ok, No, no, gracias. que si se queda abierta la base de datos en la computadora donde esté y resulta ser que el jefe de servicio nomás anda buscando un pretextito para mandar a laborales a Suárez porque ya lo trae entre ceja y ceja y se mete a la base de datos y ve que Suárez salió gordofóbico, ¿no? Ya, de ahí se agarra. Entonces siempre hay que tener todos los recaudos necesarios, bases de datos con contraseña, toda la información debe de estar perfectamente bien resguardada y en las bases de datos nunca debemos de tener en una sola toda la información clínica y los datos de identificación, ¿no? Jamás debemos de tener en la columna 1 el ID, en la 2 el nombre, en la 3 el teléfono, en la 4 el número de seguridad social, porque al rato se meten a la maestría, la acaban, los invitan a dar clases de estadística y usan su base de datos de cuando estaban en el diplomado. Y ahí viene la base de datos con todos los datos, ¿no? Y ya se la pasaron a sus alumnos y esos alumnos la van a compartir con los alumnos que tengan ellos después y al rato toda la información anda regada por todos lados y en cualquier computadora de México, ¿ok? Bueno, ahora, bueno, una tercera persona, ¿alguien más quiere que platiquemos sobre el grado de riesgo de su investigación? No todos al mismo tiempo, espérense. El mío ya lo habíamos comentado la vez pasada, doctora, pero no sé. Sí. Ujú. Vamos con el de Vero. Gracias. Sí, el mío es un estudio epidemiológico, entonces Ujú. propiamente no va a hacerse ninguna intervención. Está basado en el expediente clínico, es retrospectivo.
Lo que quiero saber es encontrar la diferencia o saber si hay diferencia entre la incidencia de mieloma múltiple en la era pre-COVID y en la era post-COVID. Entonces, todos los datos serían tomados del expediente clínico y para fines de lo que dice el reglamento de la Ley General en Salud en materia de investigación, pues sería sin riesgo, salvo ya sabiendo esta situación, ¿no? De resguardar muy bien la base de datos, tratar de alguna forma, pues no identificar del todo a los pacientes, que aquí sería difícil porque para fines prácticos usamos el número de seguridad social como el identificador para rápidamente acceder a la información de los pacientes, ¿no? En lo que se quiera saber después, pero pues se consideraría sin riesgo. Aquí mi duda es si estos estudios que son retrospectivos y que solamente toman datos del expediente clínico, estrictamente requieren un consentimiento informado de los pacientes. Qué bueno que llegamos no. a esta pregunta porque justamente es a lo que quería llegar. Tiene una respuesta compleja. Ahí les va. Si nos acercamos a la normativa internacional, no requeriría un estudio epidemiológico, un consentimiento informado. Si nos vamos a nuestra regulación en México, lo que dice el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud es que todos los estudios requieren de consentimiento informado. Ya no se derogó el artículo en el año 2014. Se derogó el artículo que permitía que algunas investigaciones pudieran tener consentimiento verbal o no tener consentimiento informado. Ahora, esto podemos encontrar la manera de darle la vuelta, porque es una pregunta compleja que tiene muchas implicaciones. No es nada más sí o no, ¿no? Pensemos en que el comité de ética le dice a Vero, no, pues sí, tienes que buscar tienes que conseguir el consentimiento informado de todos los que tienen diagnóstico de mieloma en la era pre-COVID y en la era actual y en la era de la mera pandemia. Y pues solamente se pueden incluir en tu análisis los que te firmen el consentimiento informado. Entonces, ¿sería posible que ella encontrara a todos? Una buena parte de ellos se nos fueron en la pandemia, seguro. ¿No? Dado que estamos hablando de de cáncer, pues también seguramente muchos otros, independientemente del COVID o del no COVID, tampoco ya están entre nosotros. Entonces, si se le obligara a obtener el consentimiento informado, habría de dos sopas. Si no consigue el consentimiento informado porque la persona falleció, ¿cuál sería el plan B para obtener el consentimiento informado? Pedir el consentimiento informado para el uso de su expediente a la familia. ¿Se imaginan llamar a la casa de la doctora Juanita, de la señora Juanita que falleció recientemente, ¿no? Y que te llamen, hola, ¿qué tal? Hablamos del IMSS. De entrada ya les causan un microinfarto, ¿no? Que te llamen de la escuela de tus hijos o del hospital es sobresalto seguro. Y luego le preguntas sobre su familiar que acaba de fallecer. Bueno, gracias por abrir una herida. Entonces, todo mal, ¿no? O sea, si nos obligan a pedir el consentimiento informado y solamente podemos incluir a aquellos que sí tenemos el documento, pues estaría súper sesgado. ¿A quién encontraría? Vero, o sea, los sobrevivientes nada más, que es Sí, a una los más fundación. recientes.
una población que tiene características muy distintas de la población que no lo logró, ¿no? O, por ejemplo, la población que sigue viviendo en el mismo lugar, que sigue siendo derechohabiente, pues probablemente tenga una estabilidad económica diferente de aquella persona que perdió la derechohabiencia porque pues perdió su trabajo o que se tuvo que cambiar de casa porque pues renta y ya no le alcanzó, entonces se fue a otro lugar. Entonces se sesgaría muchísimo ese estudio y perdería toda validez. Entonces sería mejor ahorrarnos de plano ese estudio porque no habría manera de contestar esa pregunta de investigación de manera adecuada. ¿Qué se hace en estos casos? Con bioética tiene un formato que es, digamos que una carta compromiso de confidencialidad de los datos, en donde dice que pues solicitan la autorización para no pedir el consentimiento informado, porque pues no sería practicable, ¿no? Es imposible poder obtener el consentimiento informado de personas que ya fallecieron, de personas que ya no tienen los mismos datos de contacto, etcétera, etcétera. Y para mantener la validez de la investigación, pues se tienen que revisar todos los expedientes y el compromiso es pues resguardar la confidencialidad de esos datos para que no haya de qué preocuparse. Entonces, de esa manera se puede subsanar esa situación. Es ahí como un recurso para tratar de mitigar esta desafortunada decisión que tomaron a la hora de derogar ese artículo cuando cambiaron cuando, pues sí, cuando hicieron las modificaciones en el reglamento hace 10 años ya, ¿no? En el año 2014. Ya son 8:12, yo creo que ya va siendo momento, a menos de que alguien más quiera discutir el grado de riesgo de su investigación, va siendo momento de migrar a lo que tiene que ver con la carta de consentimiento informado. Idealmente tendríamos que revisar pues sus cartas de consentimiento informado, pero a estas alturas del partido pues ni protocolo tienen, ¿no? Entonces sería, ¿o alguien sí tiene carta de consentimiento informado? Maestra, bueno, doctora, yo tengo una duda. Bueno, el protocolo que yo quiero realizar es una incidencia, o sea, sería un estudio epidemiológico. Entonces, según yo, no necesito carta de consentimiento informado porque estaríamos utilizando una base de datos que se ha creado desde hace 2 años en el programa IMSS Bienestar. Obviamente, con la precaución de quitar todos los datos personales de las personas, de las mujeres, obviamente teléfonos, nombres. Solo nos quedaríamos con los datos de el origen de las muestras y el diagnóstico de las muestras. Entonces, ¿estoy en lo correcto? Sí y no. Es justo lo que acabamos de decir. Sí, es que por eso Para el me surgió la reglamento, duda. para Ajá. cumplir con el reglamento, pues sí se necesitaría carta, pero no es posible. Entonces hay manera de zafarse de eso con el recurso de solicitar pues que se exima este estudio de poder, más bien de obtener la carta de consentimiento informado en virtud de que no sería practicable, no sería posible hacer esta. Se las voy a enseñar, a ver, aquí la tengo, se las voy a compartir en la pantalla para no hablarles en chino. A ver. Muchas gracias. Sí, con gusto. Mm, ok, a ver, acá va. Compartir. Compartir. Esta es la carta que se tiene que subir a sus comités. Bueno, en este caso dice Gobierno de México porque es para subir al IMSS, pero va con adaptada a cada institución. Sí, María Luisa.
Perdón, doctora. Quería yo preguntarle, los estudios epidemiológicos, y perdón que no encienda la cámara, no le encuentro cómo encenderla, se me apagó. Los estudios epidemiológicos deben pasar por el comité de bioética del hospital. ¿O son- Claro, sí, sí, es- por muchas, supuesto. muchas gracias, doctora. Sí, todos los estudios que impliquen datos de seres humanos o que impliquen uso de muestras de seres humanos o todo lo que tenga que ver con seres humanos, aun cuando sea solamente revisión de expedientes, tienen que pasar por el comité de ética y de Muchas gracias. investigación. Este es el documento que se entrega con bioética, en donde se debe de poner la fecha. Se titula Solicitud de excepción de la Carta de Consentimiento Informado y dice lo siguiente. Para dar cumplimiento a las disposiciones legales nacionales en materia de investigación en salud, solicito al Comité de Ética en Investigación de la Coordinación de Investigación en Salud, ahí le cambian a del hospital fulano de tal o de lo que sea que se aplique en su caso, que se apruebe la excepción de la Carta de Consentimiento Informado debido a que el protocolo de investigación fulano de tal es una propuesta de investigación sin riesgo que implica la recolección de los siguientes datos ya contenidos en los expedientes clínicos. Se pone el listado de todos los datos que se van a recolectar, ¿no? Si la información de sociodemográfica, diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Y abajo está esta parte que es el manifiesto de confidencialidad y protección de datos. En apego a las disposiciones legales de protección de datos personales, me comprometo a recopilar solo la información que sea necesaria para la investigación y esté contenida en el expediente clínico y o base de datos disponible, así como codificarla para imposibilitar la identificación del paciente, resguardarla, mantener la confidencialidad de esta y no hacer mal uso o compartirla con personas ajenas a este protocolo. La información recabada será utilizada exclusivamente para la realización del protocolo, título del protocolo propuesto, cuyo propósito es producto comprometido, tesis, artículo, cartel, presentación, estando en conocimiento de que en caso de no dar cumplimiento se procederá de acuerdo a las sanciones que procedan de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales en materia de investigación en salud vigentes y aplicables. Atentamente, nombre, categoría contractual e investigador responsable. Y de esa manera, pues ya se va a poner ese documento en lugar de la carta de consentimiento informado, ¿no? Si su portal para subir los documentos es electrónico, en el apartado donde iría la carta de consentimiento informado, suben este documento. Si en el lugar en donde están, pues es un trámite un poco más a la antigüita, en donde todo se manda en papel, pues bueno, suben esta carta o se manda por correo o lo que sea con digamos que con el procedimiento que aplique en su área de trabajo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Súper bien? ¿Cool? Ok. Entonces, ahora Bien, vamos con las pautas. Miren, les voy a platicar un poco de esto, de lo que tiene que tener un formulario de consentimiento informado. Dependiendo, bueno, no dependiendo, de acuerdo a las pautas de SIOMS y les voy a explicar por qué. Casi todos los documentos o sí, toda la legislación que hay en materia nacional e internacional es como muy somera y nada más enlistan. A mí me parece que es muy importante que ustedes comiencen a familiarizarse con este documento que son las pautas de SIOMS, porque es un documento sumamente importante para países en vías de desarrollo como el nuestro.
porque es el único documento que tiene consideraciones específicas para evitar la explotación de participantes que puedan ser susceptibles, valga la redundancia, de ser explotados en investigaciones que sean pues patrocinadas o que sean iniciativa de la industria privada y que quieran venir a hacer estudios en nuestro país porque en su país de origen no los dejarían, ¿no? A lo mejor quieren probar algún medicamento o hacer alguna investigación que en Suiza pues no los dejarían porque no jamás permitirían que el grupo control fuera un subestándar. Pero en nuestro país, pues si digamos que el estándar de tratamiento para cierta enfermedad es nada, o es paracetamol, ¿no? Porque no tenemos a lo mejor los medicamentos, el hecho de que pues esos estudios se quieran venir a hacer a nuestro país, porque aquí no tenemos el tratamiento control, que sería el estándar de tratamiento, pues puede ser muy atractivo para algunas farmacéuticas, ¿no? Así como muchos se van a hacer así estudios a África, porque pues ahí no tienen nada, y es súper fácil reclutar en África ya con que les ofrezcan que les van a dar la comida, si van a hacerse un estudio, ya con eso aceptan. Entonces, este documento de SIOMS tiene muchas consideraciones para que no se explote a una población como la nuestra por parte de países que tienen pues dinero, de empresas que tienen poder, dinero. Entonces, por eso se los voy a platicar a partir. Ay, tengo 4 mensajes en el chat, a ver, no los hemos visto, disculpen ustedes. Andrei dijo a las 7:51 que esto no es la pajita del protocolo, correctísimo. No sé si ya lo habíamos mencionado antes, pero pues no es raro que la gente piense que el apartado de aspectos éticos es ahí la pajita, el copy-paste. De ahí agárralo de otro protocolo y pégalo, ¿no? Al fin que todos los protocolos dicen esto se apega al reglamento de la Ley General de Salud, a la Declaración de Helsinki, bla, 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 como si fuera ahí el machote, cosa que pues no podría ser más equivocada. Luego, Shelly dijo que todo bien y Carolina dice, hola, en caso de que sea un protocolo tipo experimental, ¿cómo podemos redactar la carta de consentimiento informado? Bueno, y el informado yo lo agregué. Mi protocolo es sobre aplicación de terapia intratimpánica y a pesar de que es un procedimiento que ya se realiza, sí conlleva un riesgo. Ah, pues justamente eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué es lo que tiene que llevar un formulario de consentimiento informado? Y es importante que tengan ustedes bien claro que la carta de consentimiento informado es solamente, digamos que la prueba escrita de que sucedió el procedimiento, el proceso del consentimiento informado. El consentimiento informado no es nada más un documento que yo redacto, se lo doy a la persona para que lo lea, lo firma, lo firmo y tan tan. Eso no es un consentimiento informado válido. El proceso del consentimiento informado implica una conversación de 2 vías en donde la persona que está dando la información responde las dudas que pueda llegar a tener la persona y va a hacer preguntas para asegurarse de que la persona a la cual le están dando la información está entendiendo. ¿Ok? Entonces vamos con lo que dicen las pautas de Sion sobre el consentimiento informado. La pauta 4 dice sobre el consentimiento informado individual que en toda investigación biomédica realizada en seres humanos, el investigador debe obtener el consentimiento informado voluntario del potencial sujeto o en el caso de un individuo incapaz de dar su consentimiento informado, la autorización de un representante legalmente calificado de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable. La omisión del consentimiento informado debe considerarse inusual y excepcional, y en todos los casos debe aprobarse por un comité de evaluación ética. Las consideraciones generales, las pautas de SIOMS también son muy padres porque siempre vienen comentarios. No es nada más la regla y el que sigue, sino que te platica un poco para que puedas entender mejor el contexto.
Entonces, las consideraciones generales son que el consentimiento informado consiste en una decisión de participar en una investigación tomada por un individuo competente que ha recibido la información necesaria, la ha comprendido adecuadamente y después de considerar la información, ha llegado a una decisión sin haber sido sometido a coerción, intimidación ni a influencias o incentivos indebidos. ¿Les queda claro? Quiero que se los voy a volver a leer porque esto que les acabo de decir engloba un montón de conceptos que no es como que uno los conozca de primera mano. Y se los voy a leer nuevamente porque creo que vale la pena. Porque el consentimiento informado es la piedra angular de la voluntariedad de la participación en una investigación. El consentimiento informado consiste en una decisión de participar en una investigación, es decir, que la persona voluntariamente, después de haber ponderado toda la información que le dieron, decida que sí quiere participar en una investigación. Y esta decisión es tomada por un individuo competente que ha recibido la información necesaria, que la ha comprendido adecuadamente. Entonces, primero tenemos que pensarnos si las personas a las cuales nosotros estamos abordando las podríamos considerar competentes. ¿Creen que todas las personas que están en su consulta las podrían clasificar como competentes para comprender y considerar esta información? No, ¿verdad? ¿A cuántas personas que ustedes les explican las cosas sienten que lo que ellos escuchan es ¿no? Y nada más dicen, ah, sí, y firman? Eso es súper frecuente. En la investigación, ese es un reto tremendo. Y lo primero que tenemos que hacer es modificar nuestro lenguaje. Luego tienen ahí a las personas que a lo mejor tienen, con suerte, una educación pues media superior, pero no se toman la molestia de traducirles en términos coloquiales lo que les quieren decir, ¿no? Y entonces le dicen, no, pues lo que usted tiene es una atresia de grado 3 en donde vamos a tener que hacer un bla, 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 bla. Entonces la persona o sea, no entiende absolutamente nada, pero le da toda la pena del mundo preguntar, porque pareciera que es lo más normal que se hable de esa manera. Entonces, en quien recae la responsabilidad de traducir todo eso de manera que sea comprensible para el potencial participante es el investigador. Entonces, es obligación del investigador explicar en términos coloquiales, o sea, no vamos a decir, se le puede presentar una complicación, dentro de las complicaciones puede tener un hematoma, eso está totalmente fuera de lugar en una carta de consentimiento informado y en una explicación verbal, sino que se tiene que hablar de manera coloquial como que le puede doler la panza, se le puede, le puede salir un moretón. O sea, esa clase de lenguaje es el que se debe de usar, aunque les dé escalofrío hablar de esa manera, no estamos hablando con un colega, ¿no? Sino que tienen que hablarlo como se lo podría entender la persona a la cual están explicando esa información. Entonces, dado que pues las personas, si nosotros no les damos la información de manera muy sencilla, no van a poder comprender adecuadamente, pero eso depende de nosotros. Después de considerar la información, eso también es muy complicado porque las personas a veces no saben ni qué quieren, ¿no? Te dicen, ya no digo cáncer, o sea, tienes diabetes y las personas no saben si quieren seguir disfrutando de su panecito dulce y de su coca y de sus tamales, aunque vivan menos, o si mejor pues quieren echarle ganas
y tratar de prevenir el daño a órgano blanco. En muchas ocasiones, ni siquiera nosotros mismos tenemos claro qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, el pedirle a una persona que entienda la información sobre una investigación, que pondere si eso va de acuerdo con sus valores y con lo que quiere para su propia vida, que se atreva a hablar y decir, no quiero participar en este estudio, ¿no? Cuando pues seguramente sentirá alguna presión si alguien del hospital le pregunta. Son un montón de cosas que ustedes tendrían que considerar pues antes de tener como o de aceptar como válido una carta de consentimiento informada firmada por alguien que ustedes saben que no entendió. Entonces, una vez repetido ese párrafo, continuó. El consentimiento informado se basa en el principio que señala que los individuos competentes tienen derecho a escoger libremente si participarán en una investigación. No, el hecho de que se le pueda plantear a una persona el participar o no participar de una investigación y que esa persona libremente pueda decir, sí, sí me interesa o no, paso, gracias. Eso depende mucho de las condiciones en las cuales se solicita el consentimiento informado. Si su médico, digamos que esa persona está recibiendo tratamiento para falla cardíaca y su cardiólogo, el que lo ha mantenido con vida todo este tiempo, al cual le agradece a la vida tener, y lo tiene, pero aquí, ¿no? O sea, tiene una estatuita de la Virgen y una foto de su doctor ahí al lado, y ese doctor le dice que que hay un proyecto de investigación y que si quiere entrar, que creen que la persona pueda tomar una decisión de manera voluntaria y decirle al cardiólogo que ama y adora con todo su corazón y que si le dice que se pare de cabeza, se va a parar de cabeza. Obviamente no. Entonces, la legislación ya establece que no puede ser el médico tratante el que pide el consentimiento informado. Tiene que ser una persona que no tenga ninguna relación de autoridad o relación médico-paciente para que esa persona pueda verlo de manera objetiva. Porque si es alguien que llega a... No, pensemos en investigaciones que se hacen con los médicos. Gaby, tú que vas a hacer estudio con los médicos familiares? Si llega a pedir el consentimiento informado el jefe de servicio o el director de la unidad, ¿qué tan voluntario sería, no? Entonces, no, tiene mucho que ver el cómo se solicite, quién solicite ese consentimiento informado. Que de hecho Pero, hay un apartado, perdón, doctora, para subordinados, ¿no? O sea, exacto, en consentimiento. residentes, trabajadores, prisioneros, que luego para cómo están las cosas no hay tanta diferencia. Eh, Entonces, sí tenemos que tener en consideración muchas otras cosas en el contexto, en quién solicita el consentimiento informado. No es nada más redactar una carta y toma, fírmale, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Entonces, el consentimiento informado se basa en el principio que señala que los individuos competentes tienen derecho a escoger libremente si participarán en una investigación. El consentimiento informado protege la libertad de elección del individuo y respeta su autonomía. Como una garantía adicional, el consentimiento informado siempre debe estar complementado por la evaluación ética independiente de las propuestas de investigación. Esto quiere decir que yo no puedo hacer nada más mi consentimiento informado, tiene que estar evaluado por un comité de ética. Sí, adelante, Gaby. Gracias, doctora. Solo es una pregunta, no sé, técnica o de terminología. El principio básico, más bien, el principio de ética que es en donde se incluye el consentimiento informado, tengo una duda. ¿Es el respeto o autonomía? ¿O la autonomía se incluye en el, no, no sé? Es que son las dos, es respeto a la autonomía. Ok, ok. Gracias. Porque puede haber respeto a muchas cosas. Lo del consentimiento informado es específicamente el respeto a la autonomía.
Nada más que por cuestiones de marketing, nada más le llamamos respeto. No, porque está más largo, respeto a la autonomía. Esta garantía de evaluación independiente es particularmente importante ya que muchos individuos tienen limitada su capacidad de dar consentimiento informado adecuado, incluyendo niños pequeños, adultos con trastornos mentales o conductuales severos y personas que no se encuentran familiarizados con los conceptos y tecnología médicos, o sea, casi todo mundo. Ahora vamos a hablar antes de ir a los puntos que debe de incluir, es importante hablar de estas otras particularidades como el proceso, el lenguaje, etc. ¿Quién quiere leer esto del proceso? A ver, Carla Chávez. Sí, sí, maestra. Proceso. La obtención del consentimiento informado es un proceso que comienza con el contacto inicial con el potencial sujeto y continúa durante el estudio. Los investigadores solicitan el consentimiento mediante la información, repetición y explicación a los potenciales sujetos respondiendo a sus preguntas, a medida que surjan y asegurando que cada individuo entiende todos los procedimientos. Con esto, los investigadores manifiestan respeto a la dignidad y autonomía de las personas. Se debe dar a cada individuo el tiempo necesario para que tome una decisión, incluyendo el tiempo para consultar a miembros de su familia u otros. Debería reservarse un tiempo y recursos adecuados para los procedimientos de consentimiento informado. Vamos a discutir. Muchas gracias. Esto que... Ay. Continúa durante el estudio. Que la obtención del consentimiento informado es un proceso que comienza con el contacto inicial, pero continúa durante el estudio. ¿Cómo, o sea, a qué creen que se refiere esto? ¿Les causa conflicto? ¿Que no es que se firma y pues ya? Pues ¿O no, a qué porque creen? todo el tiempo tiene que estar el respeto al proceso. O sea, se entiende que es dinámico, que no caduca, que si hubiera cambios en el estudio, tengo que volver a pedir permiso, o sea, más bien consentimiento, perdón, por cualquier otra, no sé, que vuelvo a tener que tomarle una muestra que no estaba contemplada inicialmente o alguna otra situación. Yo entiendo que no es, no es como se firma y ya, o sea, es dinámico. Todo el tiempo le estoy informando o le doy resultados o hay que hacer otra prueba, etcétera, y volver a pedir consentimiento. Es correcto. Si hay cambios en el protocolo, pues se tiene que volver a solicitar el consentimiento informado. Pero también si hay cambios en el participante, porque hay enfermedades que provocan un deterioro importante de las personas. Entonces, puede ser que una persona recién diagnosticada con cáncer de colon el día de hoy acepte participar en el proyecto de investigación de manera gustosa, pero 6 meses después, que ya no es la misma persona, que ya está caquéctica, que tiene muchísimos eventos adversos del tratamiento, que pues ya no es la misma que hace 6 meses, también tiene que pues cumplirse con el principio de respeto y estar seguros de que la persona sigue convencida y sigue en el barco, o si vemos que ya como que no quiere seguir, pero pues no se atreve a decir, es obligación del investigador el tocar base con el participante y decirle, ¿quiere seguir? ¿No? O sea, tiene derecho de retirarse en cualquier momento, ¿no? Pero si quiere salir, pues adelante, ¿no? O si resulta ser que yo estaba evaluando un tratamiento y cuando empecé a evaluar ese tratamiento, no había ninguna investigación que fuera concluyente con respecto a su eficacia.
pero cuando ya estoy a medio estudio, ya salió publicado que cierta molécula es eficaz. Entonces yo tendría que avisarle a los participantes que se publicó una investigación en donde la molécula que se está probando en este estudio, pues ya probó que es efectiva, que es segura, para ver si esa persona quiere continuar en esa investigación o dice, pues no, si ya se sabe, ya no quiero seguir en el estudio. Entonces, no es me firmas y listo, ¿no? Estás dentro de este estudio por siempre o hasta que la carta de consentimiento lo contempló, sino que es un proceso dinámico en donde en el momento en el que haya algún cambio en la información disponible, en los procedimientos, en las características del participante, hay que estar, pues, tocando base para refrescar ese consentimiento. Igual en estudios que son muy largos, ¿no? Hay cortes que duran 20 años, 10 años, 30 años, pues no es el consentimiento inicial y ya por siempre, sino que cada cierto tiempo se tiene que obtener un nuevo consentimiento informal. Ahora, pasemos al tema del lenguaje. Informar al sujeto individual no debe de ser un simple recitado ritual de los contenidos de un documento escrito. No es que yo voy nada más a leer, ¿no? Más bien el investigador debe de transmitir la información oralmente o por escrito, pero en un lenguaje que corresponda al nivel de comprensión del individuo. En nuestro país, la norma es que tenga un lenguaje apropiado para que lo entiendan con una educación de quinto de primaria. Lenguaje muy sencillo. El investigador debe de tener en mente que la capacidad del potencial sujeto para comprender la información necesaria para dar su consentimiento depende también de la madurez, de la inteligencia, de la educación y del sistema de creencias del individuo. Entonces, la manera en la que va a entender una persona el consentimiento, pues va a variar de otra y de otra, dependiendo. No es lo mismo si alguien está en el área de la salud, alguien que pues se dedicó tal vez a las ventas de algo, ¿no? O sea, el contexto de cada quien va a ser que sea una experiencia distinta en cuanto al uso del lenguaje, pero en términos generales, el formulario de consentimiento informado tiene que tener un lenguaje muy sencillo y además depende de la capacidad del investigador y de su buena voluntad para comunicar con paciencia y sensibilidad. Hay personas muy desesperadas que no tienen esta habilidad de comunicación, ¿no? Lo que se les hace inclusive a veces hasta una pérdida de tiempo. Entonces, las personas que vayan a hacerla o la persona que pide el consentimiento informado tiene que ser una persona muy humana, que sea muy paciente para contestar lo que acaban de explicar. Porque sí, por supuesto que sucede que le dices, le vamos a pedir que venga para que le tomemos una muestra de sangre. Y un minuto después pregunta, pero no me van a tomar muestras de sangre, ¿verdad? Entonces, pues no pueden contestar con una cara de, ¡ay, te acabo de decir que te... ¿No? Entonces, tienen que decir muy amablemente, de hecho, fíjese que sí, le vamos a pedir que venga para que hagamos la toma de muestra, ¿no? Y todo de una manera respetuosa. Pues ni modo, así es esto y tenemos que ser pacientes. Comprensión, ¿nos puedes leer Fernando Briceño, por favor? Hola, buenos días. Hola. Comprensión, el investigador. El investigador debe asegurarse de que el potencial sujeto de investigación ha comprendido adecuadamente la información. El investigador deberá dar a cada uno la oportunidad de hacer preguntas, respondiéndolas en forma honesta, oportuna y completa. En algunos casos, el investigador puede administrar una prueba oral o escrita o determinar de otra forma si la información ha sido comprendida adecuadamente. Muchas gracias. Esto básicamente significa
que se haga que se haga un cuestionario, ¿no? En donde se le pregunte a la persona, por ejemplo, si tienes un ensayo clínico, en donde se le explique, más bien no se le explique, en donde se le pregunte si le queda claro cómo es que se le va a asignar el tratamiento, ¿no? Si la persona dice, no, pues lo que el doctor considere que es mejor para mí, bueno, pues evidentemente no entendió que va a ser un sorteo y hay que explicar nuevamente cómo funciona el protocolo en cuanto a la aleatorización del tratamiento, ¿ok? Ahora, con respecto a la documentación del consentimiento, que nos lea, por favor, Yadira García. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Documentación del consentimiento. El consentimiento puede ser manifestado de diversas formas. El sujeto puede dar su consentimiento mediante acciones voluntarias, expresarlo oralmente o firmar un formulario de consentimiento. Por regla general, el sujeto deberá firmar un formulario, debería firmar un formulario de consentimiento o, en caso de incapacidad, debiera hacerlo su tutor legal u otro representante debidamente autorizado. El Comité de Evaluación Ética puede aprobar la omisión del requisito de un formulario de consentimiento firmado si la investigación solo implica riesgos mínimos, esto es, riesgos que probablemente no son mayores que los inherentes a exámenes médicos o psicológicos de rutina, y si los procedimientos utilizados corresponden solo a aquellos que no requieren normalmente formularios de consentimiento informado fuera del contexto de la investigación. Estas omisiones también pueden ser aprobadas cuando la existencia de un formulario de consentimiento informado sea una amenaza injustificable para la confidencialidad. En algunos casos, particularmente la información es complicada. Es aconsejable dar a los sujetos hojas con información para que las guarden. Estas pueden parecerse a los formularios de consentimiento informado en todos los aspectos, salvo que los sujetos no tienen que firmarlas. Cuando el consentimiento ha sido obtenido verbalmente, los investigadores son responsables de proporcionar la documentación o las pruebas del consentimiento. Perfecto. ¿Aquí alguna duda? Esto es una cuestión meramente como legal de la documentación. En el caso de el consentimiento verbal, ahí cómo se comprueba eso en el protocolo ante el Comité de Bioética. En nuestro país no está permitido el consentimiento oral. Antes sí, pero ahora no. O lo tenemos por escrito o solicitamos la excepción del consentimiento informado. La omisión del requisito me la voy a saltar para no hacer los bolas porque nuestra Doctora, regulación, sí. disculpe, yo tengo una duda con respecto al punto pasado. Ajá. Buenos días. Sí, buenos Este, días. en el caso de el protocolo que tengo en mente, a grandes rasgos, es medir el índice de energía cardíaca. El paciente cuando se va a someter al procedimiento, autoriza el monitoreo invasivo, que parte del monitoreo invasivo, no necesariamente, pero va incluido, es la colocación del catéter de Swan-Ganz. Es decir, ya dio un consentimiento para que se le coloque ese dispositivo. Se tiene que tener un consentimiento o lo tiene que consentir también en el protocolo, porque el protocolo propiamente es medir el índice de pulsatilidad, no es colocación del catéter. El catéter va implícito en el procedimiento al que se va a someter para su tratamiento. Sí, no necesita un consentimiento para eso. De hecho, esa es una de las razones por las cuales nos detenemos a hablar que, bueno, aquí pues no me da tiempo de hacer todo eso, pero hay que comprender las diferencias entre la práctica y la investigación. Les recomiendo que lo lean. Es una página en el informe Belmont, en donde viene al inicio, antes de hablar
de los 3 principios bióticos básicos viene un apartadito acerca de la diferencia entre la práctica y la investigación. Solamente nos vamos a atribuir los riesgos que son específicamente de la investigación. Lo que ya tenían, planeado o indicado, una cirugía, una colocación de un catéter, todo eso lo iban a hacer con o sin la investigación, ¿no? Entonces solamente nos vamos a dedicar a hablar de los procedimientos que forman parte de nuestra investigación, lo que es diferente de lo que se haría en la práctica cotidiana. Si resulta ser que estas personas tendrían el catéter con o sin la investigación, entonces no es un procedimiento el cual se le atribuya a la investigación y nada más se tendría que poner como los procedimientos que se va a documentar X y Y variable del monitor o del expediente o directamente de manera verbal con la persona, pero no se incluyen los riesgos de la colocación del catéter. Ok, muchas gracias. Sí, un placer. Bueno, entonces, antes de solicitar el consentimiento de un individuo para participar en una investigación, el investigador debe de proporcionar verbalmente o en otra forma de comunicación que el individuo pueda entender la siguiente información. Todo esto es lo que se le tiene que explicar y que tanto de manera verbal como que debe de estar plasmado en el formulario de consentimiento. Se le debe de decir que se le invita al individuo a participar en la investigación, las razones para considerarlo apropiado para él o ella, y que para la investigación y que la participación es voluntaria. Se le dice que el individuo es libre de negarse a participar o de retirarse de la investigación en cualquier momento, sin sanción o pérdida de los beneficios a que tendría derecho. Se le tiene que explicar cuál es el propósito de la investigación, los procedimientos que realizarán el investigador y el sujeto y una explicación sobre cómo la investigación difiere de la atención médica de rutina. ¿No? Por ejemplo, aquí sobre la pregunta del ensayo clínico, bueno, el propósito de la investigación sería averiguar, y se le tiene que decir que el propósito es averiguar si el tratamiento A es mejor o es igual que el tratamiento de rutina B, que se le pedirá que venga si acepta participar, se le pedirá que venga cada semana para entregar los blisters vacíos o los frascos vacíos, se le realizarán X y Y evaluaciones, que si no participara en el ensayo clínico, lo que sucedería es que el médico le daría el tratamiento que considerara apropiado. Sin embargo, en el marco de esta investigación, la elección del fármaco que le toca se haría por medio de un sorteo. Ahí es donde se explica absolutamente todo, transparencia absoluta. En caso de ensayos clínicos controlados, como este es el caso que estoy hablando, la explicación de las características del diseño de investigación, por ejemplo, que sea aleatorio, que sea doble ciego y que no se informará al sujeto del tratamiento asignado hasta que el estudio se haya completado y el experimento a ciegas haya perdido tal carácter, es decir, que no va a saber qué tratamiento le está tocando y tiene que pues entender que obviamente le están dando un tratamiento competente, pero pues al final del día es una investigación y se quiere averiguar cuál de los dos es mejor. En caso de que sea un ensayo clínico fase 3, un face to face, ¿no? En donde a uno se le dé el tratamiento 1 y a otro se le dé pues el tratamiento 2. Se le tiene que explicar cuál es la duración esperada de la participación del individuo, incluyendo número y duración de las visitas al centro de investigación y el tiempo total involucrado. ¿No? Es decir, su participación durará 2 años, se le pedirá que venga una vez cada 2 meses. Cada vez que venga, le pedimos que considere una duración de visita de 2 horas.
la posibilidad de terminar antes el ensayo, la participación del individuo en este, si es que se presentan pues eventos adversos o por cualquier situación el investigador considera que es el mejor interés del individuo el cancelar su participación, se le tiene que avisar que se puede parar este estudio en general o solo para él. Si se proporcionará dinero u otras formas de bienes materiales por la participación del individuo con indicación de su clase y cuantía, en nuestro país eso está muy restringido. Dadas las características socioeconómicas, inclusive una suma pequeñita podría ser un incentivo indebido, ¿no? Entonces se limita a reembolso de gastos de transporte. Se le tiene que decir que después de completar el estudio se informará a los sujetos de los hallazgos de la investigación en general y a los sujetos individuales de cualquier descubrimiento relacionado con su estado particular de salud, que los sujetos tienen derecho a acceder a sus datos si los solicitan, incluso si estos datos carecen de utilidad clínica inmediata, a menos que el Comité de Evaluación Ética haya aprobado no revelar datos temporal o permanentemente, en cuyo caso el sujeto debiera estar informado de las razones. Y les voy a explicar un poquito más de esto. Hay veces que estamos averiguando si la molécula fulana tiene alguna asociación con algún desenlace clínico, pero apenas lo estamos averiguando. Entonces, esta molécula en realidad no tiene una utilidad clínica en este momento, por lo cual se le dice al participante que, pues, dado que no tiene una utilidad, no se le va a informar del resultado. El participante pudiera decir, me vale que no tenga una aplicación, yo quiero saber cuánto tengo del péptido fulano de tal, ¿no? Aunque no me sirva de nada. ¿Qué tal que en 5 años ya sirve de algo y yo ya tengo el antecedente de que en un momento de mi vida tuve tanto de esa molécula? Ahora, hay otros datos que pudieran, por el propio cuidado o protección de los participantes, o sea, decirles que no se les van a entregar. Por ejemplo, tal vez algún polimorfismo que se está tratando de averiguar si está asociado con infarto súbito, pero no se sabe. Entonces, esa información pudiera ser inclusive dañina para un participante, porque la persona se puede quedar con la idea de que en cualquier momento, como salió positivo, en cualquier momento le va a dar un infarto y a lo mejor sí le da, pero es de esas profecías autocumplidas, de que de tanto que se estresó porque se iba a infartar, pues sí, se infartó, pero esa información no tiene ninguna utilidad en este momento. O no se sabe si la R cuadrada es lo suficientemente alta como para preocuparse. Decir que tienen tal polimorfismo explica el 0.05% del que le dé un infarto. No es nada. Pero mientras esa persona ya vive con esa carga de que se va a infartar un día. Entonces, si ese es el caso, en donde no se le quiere proporcionar la información por su propio bien, porque probablemente le haga más daño saber esa información que no saberla, se le tiene que informar. Se le tiene que hablar de cualquier incomodidad, dolor, riesgo, inconveniente previsible para el individuo o para otras personas, si son sus acompañantes, por ejemplo, asociados con su participación en la investigación, incluyendo riesgos para la salud o bienestar de su pareja o cónyuge, ¿no? Si, por ejemplo, se va a aplicar un medicamento que pudiera tener algún efecto teratogénico sobre el producto si es que se llega a embarazar, ¿no? Que lo esté tomando el papá, pero se embarazan y la mamá, pues pudiera también tener ahí ya un asunto, porque pues es su bebé el que estuvo expuesto al esperma del papá bajo pues la exposición a cierto fármaco que podría ser teratogénico. Y no solamente se tienen que explicar los riesgos, sino cosas tan básicas que puedan molestar, como por ejemplo, si se le va a pedir que esté en una habitación muy fría, si va a haber mucho ruido en el aparato en el que le van a hacer la resonancia. Todo este tipo de cosas se tienen que avisar y no es necesariamente porque le vaya a causar un daño, pero las incomodidades pueden ser igualmente relevantes. Se tiene que explicar qué beneficios directos
se espera que los sujetos que participen en la investigación tengan en caso de haberlos. Hay veces que no hay beneficios directos. Los beneficios directos son aquellos que le podemos garantizar, ¿no? Por ejemplo, si le vamos a hacer una química sanguínea completa que normalmente no le harían, entonces le pueden decir que pues, le van a dar la información de cómo andan sus lípidos y eso estamos seguros de que sí le sirve, ¿no? No podemos decirle que le vamos a predecir si le va a dar un infarto o no, porque no lo sabemos, apenas lo estamos averiguando. Entonces, eso no es un beneficio directo. Ese es un beneficio potencial. A lo mejor se logra, a lo mejor no, pero tenemos que ser muy claros con lo que se puede explicar como un beneficio directo y lo que puede ser un beneficio a la sociedad o contribución en el conocimiento que tal vez a él le ayude después, pero no directamente. Si cualquier producto o intervención de efectividad y seguridad comprobados por la investigación estará a disposición a los sujetos después de haber completado su participación en la investigación, cuándo y cómo estará disponible y si se espera que pague por él, es decir, si se probó un medicamento y se acaba el estudio, bueno, ¿y qué va a pasar, no? ¿Me lo van a quitar? ¿Me lo van a seguir dando? ¿Me lo van a seguir dando por tanto tiempo? Y después de esto, si es que no está en el cuadro básico, pues bueno, ya tendré que pagar yo por él. Todos estos arreglos postintervención tienen que estar establecidos desde el consentimiento informado. Cualquier intervención o tratamiento alternativo actualmente disponible se le tiene que decir, ¿no? Si usted decide participar en esta investigación, se le va a dar de manera aleatoria el tratamiento A o el tratamiento B. No obstante, fuera del marco de este ensayo clínico, también existe el tratamiento C y el tratamiento D. Solamente que si entra este estudio, va a tener ya sea el A o el B, pero existen otros y se lo tienen que decir. ¿Qué medidas se tomarán para asegurar el respeto a la privacidad de los sujetos y a la confidencialidad de los registros en los que se identifican los sujetos? ¿Cuáles son los límites legales o de otro tipo a la capacidad del investigador para proteger la confidencialidad y las posibles consecuencias del quebrantamiento de esta? ¿Cuáles son las normas relativas al uso de los resultados de pruebas genéticas e información genética familiar y las precauciones tomadas para prevenir la revelación de los resultados de las pruebas genéticas de un sujeto a parientes inmediatos o a otros? ¿No? Por ejemplo, aseguradoras o empleadores que pudieran hacer mal uso de esta información para subir la prima del seguro o para correr a las personas de su trabajo sin que tenga pues, el consentimiento del sujeto. Tienen que saber si hay patrocinadores del estudio, quiénes son, la afiliación institucional de los investigadores y la naturaleza y fuentes de financiamiento para la investigación por cualquier tema de conflicto de intereses. ¿Cuáles son los posibles usos investigativos directos o secundarios de los registros médicos del estudio y de las muestras biológicas tomadas en el curso de la atención médica? También lo pueden ver en las pautas 4 y 18. Si se plantea destruir las muestras biológicas recolectadas cuando termine la investigación, y de no ser así, los detalles sobre su almacenamiento. ¿Dónde se van a almacenar? ¿Cómo se van a almacenar? Si congeladas, ultra congeladas, ¿por cuánto tiempo? 5 años, 10 años, 20 años. ¿Cuál va a ser su disposición final? ¿Cómo las van a destruir? ¿Quién va a ser quien resguarde? ¿Si van a hacer uso futuro para otro tipo de estudios? Todo eso que podrían hacer con sus muestras en el futuro, tienen que explicarlo desde ahorita. Si pueden desarrollarse productos comerciales a partir de muestras biológicas y si el participante recibirá beneficios monetarios o de otra índole para el desarrollo de aquellos, eso no pasa. Nunca les van a dar dinero a los participantes, pero bueno, se los tienen que decir. Si el investigador está actuando solo como investigador o como investigador y médico del sujeto, si tiene este doble rol. ¿Qué grado de responsabilidad tiene el investigador de proporcionar servicios médicos al participante? Que se proporcionará tratamiento sin costo para tipos especificados de daños relacionados con la investigación o para complicaciones asociadas, la naturaleza y duración de esta atención, el nombre de la organización o individuo que proporcionará el tratamiento y si existe alguna incertidumbre sobre su financiamiento. Si se compensará al sujeto o a su familia o a sus dependientes en caso de discapacidad o muerte como resultado de estos daños, si el derecho a compensación está garantizado legalmente o no en el país en el que se invita al potencial sujeto a participar en la investigación y que un comité de evaluación ética ha aprobado o autorizado el protocolo de investigación.
¿no? La garantía de que esto no se lo sacaron los investigadores de la manga, sino que ya hubo una revisión independiente. En términos generales, estos son los puntos estrictamente necesarios que no pueden obviarse en un formulario de consentimiento informal. ¿De acuerdo? Cuando redacten su carta, pueden utilizar o acercarse a su institución para buscar cuál es el formato del formulario de consentimiento informado, que ya tiene los logos, ya tiene los apartados como los quieren, pero toda esta información tiene que venir contenida, ¿no? Por ejemplo, si buscan en Google, en el INS, coordinación de investigación en salud, anexo, consentimiento informado, les va a salir el formato que se utiliza aquí. Pero si están en otro hospital, pues el formato va a ser distinto. Entonces nos tenemos que adaptar al formato institucional, ¿vale? Entonces, pues hasta aquí es que nos dio tiempo de revisar el día de hoy lo referente al consentimiento informado y a la legislación. Evidentemente, pues esto es nada más una súper breve explicación. De ninguna manera es suficiente, pero espero que les invite a que las haya o los haya invitado a que revisen por cuenta propia más sobre esta información que hay, pues está al alcance de su mano. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Gracias, doctor. Hola. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Muchas Antes, gracias, doctora. Que Gracias, tengan buen día doctora. todos. Bye. bye bye. Bonito jueves. ¿Algún Gracias. comentario? ¿Nada? Hasta pronto. Bye bye. Bye bye. Bye.